El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado», y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Últimamente, la Iglesia, desde el Magisterio, ha venido reflexionando en torno a los carismas, sobre todo carismas fundacionales de comunidades, de movimientos. Incluso eso le sirve a ella para pensar en su mismo carisma como Iglesia. Y lo digo más desde el ámbito de la vida religiosa, pero nos sirve y nos va a servir de manera general a todos para entender esto que San Pablo está diciendo hoy en la carta a los Corintios. Hoy la Iglesia, con tantos problemas que ha habido de fundadores de comunidades religiosas que han salido con escándalos desastrosos, vergonzosos y dolorosos para toda la Iglesia, pues la Iglesia ya comprende con mucha claridad y sabe distinguir entre lo que es un carisma fundacional y lo que es el carisma del fundador, ¿sí? O digámoslo así, la cualidad fundacional y la cualidad de quien recibe ese don. En otras palabras más sencillas, hay una diferencia muy grande entre lo que es el don, el dador del don y la función del don en quien lo recibe. Son cosas muy diferentes. Y es lo que San Pablo está tratando de decirle a los corintios. De hecho, para nosotros que somos tan viciados, ¿sí? Tan viciados por esta sabiduría mundana, ¿sí? Nos cuesta entender lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Para los corintios, que a pesar de que eran tan carnales, no les resultaba tan difícil entender lo que San Pablo les estaba diciendo con tanta claridad. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes para que le estén dando gloria a Pablo? De hecho, cuando llegan a una isla de él y Bernabé, los que habitan en la isla los tomaron y quisieron darle culto a Pablo y a Bernabé porque los confundieron con dioses paganos. Creía uno que uno era Hermes, ¿sí? El dios Dios traductor, sobre todo San Pablo, que tenía esa capacidad de predicar. Entonces decían que era Hermes de los dioses del Olimpo, porque Hermes era el que traducía lo que decía el dios mayor, que era Zeus, ¿sí? Y lo interpretaba a los hombres
porque dentro de la mitología griega, en la relación religiosa que ellos tenían con los dioses, era imposible que el ser humano entrara en contacto directo con los dioses. Jamás los dioses podían entrar en un contacto directo porque eso era un deshonor para los dioses, ¿sí? Entonces confunden a Pablo con Hermes y a Bernabé lo confunden con Zeus. Zeus era el dios mayor del Olimpo y Bernabé era como el jefe, ¿sí? Y entonces los confunden y intentan darle culto como a los dioses, y San Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y les hablan muy fuertemente para que no caigan en el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría era gravísimo en los primeros inicios del cristianismo, muy grave. Y no es que hoy no sea grave, sino que hemos llegado nosotros en estos momentos a una deformación tan alta del culto a Dios que ya nos parece como normal. Las obras no se pueden hacer coincidir con el creador de las obras. Las obras son obras, las criaturas somos criaturas y no nos podemos dejar confundir con el creador y mucho menos hacernos pasar por el creador. Es la tentación constante que todos los seres humanos tenemos. Cuando hay tanta carencia de afecto, cuando hay tanta huerfandad hoy en la humanidad que se siente tan poco amada, el hombre llega a un nivel y a un grado de tanto egoísmo que termina reclamando posesivamente lo que solo le pertenece a Dios para sí mismo. Y por eso San Pablo le dice a los corintios que ellos son carnales, que todavía no pueden recibir alimento sólido. Se volvieron mundanos. Porque y Pablo lo sufre en carne propia, cuando él va y evangeliza a estas comunidades, porque él fue el que plantó en realidad. Él está diciendo, uno es el que planta y otro es el que riega. ¿Qué hizo Pablo? Pablo fue y plantó. A Pablo le tocó la destreza de llegar a esas comunidades nuevas, enfrentarse a todos los peligros que se enfrentó para ir y dejarles a Cristo, y allá plantó la semilla de la fe. Pero después San Pablo se viene y llega Apolo. Apolo fue un distinguido en el manejo de la palabra de Dios y era un erudito enviado desde la iglesia de Éfeso a evangelizar a los corintios. Y entonces cuando llega Apolo, ellos comienzan a hacer distinciones y a decir, no, es que Apolo es mejor que San Pablo. Y comienzan incluso a despreciar al apóstol. A San Pablo lo comienzan a despreciar, a tirar en un rincón. Esto sigue pasando en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en las leyendas de San Francisco aparece una cosa muy impactante. Y también Eloy Leclerc, en un libro que se llama Sabiduría de un pobre, narra esta misma anécdota, pero en modo de novela. Es una novela historiada, ¿sí? Pero las leyendas de San Francisco lo cuenta a modo de historia. Y dice que San Francisco, de hecho, quien se ha visto la película de la RAI, Clara y Francisco, se da cuenta, porque este dato aparece ahí en la película. Tiene una fidelidad histórica muy grande esta película, sobre todo la de la RAI. Y entonces cuando San Francisco hace su viaje y regresa a la comunidad no lo reconoce. Había crecido, sí. Había crecido en número, pero también era una comunidad que se había mundanizado en la vida del santo, ¿sí? Ya estaba desorientada frente a lo que Dios le había pedido a San Francisco. Y San Francisco entra en una crisis muy alta. Esto yo ya lo he dicho en otras homilías, pero no sobra repetirlo, ¿sí? Y entonces San Francisco entra en una crisis porque la comunidad se está desviando. Y el Señor se le manifiesta a San Francisco y le dice, Francisco, tú no eres un verdadero pobre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la amargura de San Francisco? La amargura de San Francisco es ver que la obra se está perdiendo, que se está desviando, que está desconectada de lo que Dios le había inspirado a él. Y le dice, tú no eres un verdadero pobre. Le dice, porque esta obra es mía, no tuya. Y tú no deberías estar así por ella. Esta obra yo fui el que te la inspiré, no es fruto de ti.
y soy yo, a mí es el que me corresponde salvar esta obra, no a ti. Y si todos estos frailes están, si aquí en la comunidad muchos frailes están desviados, yo con 3 salvo la obra. Y si no tengo 3 en estos momentos dentro de la obra, yo tengo como buscarme esos 3 fieles en el mundo y traerlos para salvar la obra. Y si no los encuentro en el mundo, pues yo soy Dios, yo los puedo crear, yo los creo y los creo para salvar mi obra. Así que en pocas palabras, tú no te preocupes, que yo me encargo de ella. Y en eso sintió San Francisco que Dios lo llamaba a un abandono total. Desde ese momento empezó una libertad tan grande en el corazón del santo, que cuando hicieron el primer capítulo no lo eligieron como superior, y era el fundador. Es más, ni lo tenían en cuenta, ni le pedían consejo. Terminó por allá en un rincón, viviendo feliz de la vida, porque era libre. Cuando nosotros nos adueñamos de las obras de Dios, sufrimos demasiado. Y sufrimos porque nos ponemos en la posición de Dios y reclamamos lo que es de Dios y solamente le corresponde a Dios. Yo me acuerdo, hace muchos años, yo escuchaba, por ejemplo, de nuestra familia religiosa, y yo se lo escuché a varios sacerdotes y a varias, yo me quedaba callado. Decían, el Ave María es la Madre Alicia, y el día que se muera la Madre Alicia se va a acabar esa obra. Nuestra madre fundadora murió, una mujer santa, y saben, yo que la conocí, el grado más grande de santidad, de humildad que ella tuvo. Una vez yo me puse a hablar con ella esto de San Francisco, y me dijo, mijito, siéntate, hablemos más de esto. Y nos quedamos hablando casi 2 horas de esto. Porque ella entendió en su corazón que esta obra no era de ella. Es más, ella nunca vivió así. Aunque muchas veces dentro de nuestros desórdenes, algunos quisimos imponerle eso en su corazón, ella nunca se dejó instaurar eso en su corazón. Nunca. Ella sabía que esta obra era de Dios. Y es más, y tenía una certeza tan grande que ella decía que esto lo iba a llevar adelante, era la Virgen. Cuando yo empecé a prestar un servicio acá en la comunidad, ella me dijo, mijito, acuérdate de lo que me dijeron a mí. No te adueñes de lo que es mío. Y eso te va a servir, mijito, muchísimo para la vida. Nosotros a veces nos adueñamos de lo que es de Dios. Y eso es lo que San Pablo está diciendo. Una cosa es el que planta, que fui yo. Otra cosa es el que riega, que fue Apolo. Ambos hicieron su función, pero aquí el que cuenta, aquí el importante es el que hace crecer, es Dios. Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, lo hizo con tanta paz, tanta tranquilidad y tanta libertad que lo dijo luego, en la catequesis siguiente creo que lo dijo, bueno, me perdona la falta de exactitud, pero sé que lo dijo a los días, dijo, yo no tengo miedo de la iglesia, antes de que se eligiera al Papa Francisco, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque la iglesia no la timonea ningún papa. La iglesia la timonea Cristo. Él es el pastor de la iglesia. Y Él es el que va a llevar la iglesia al rumbo final. Esto lo tuvo clarísimo el Papa desde, no porque lo hubiera vivido como Papa, desde que fue elegido Papa. En uno de sus primeros discursos lo dijo clarísimo. Nosotros somos servidores de Cristo. ¿Por qué hay tanta gente traumatizada hoy en la iglesia con el Papa? ¿Por qué? El Papa es un servidor de Cristo. A mí me encantó en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá que a los jóvenes, a los que estábamos allí, nos dijo, yo no les garantizo si en la próxima Jornada Mundial de la Juventud se van a ver conmigo, dijo el Papa Francisco, pero yo sí les garantizo que se van a ver con Pedro. Porque él sabe que él es un servidor del ministerio petrino. Esto sirve tanto para los que idolatran al Papa como para los que lo desprecian, ¿sí? Porque son 2 extremos. Hoy en la iglesia hay 2 extremos muy altos. Unos que son papólatras, idólatras, que le están dando al Papa Francisco, que él no se lo atribuye, no es él, pero algunos sí,
y de esta enfermedad están contagiados obispos, sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, le atribuyen los títulos y el culto de Dios al Papa, que él no se los atribuye ni los busca para nada, ni se pone él no se pone en esa línea. De hecho, él es muy libre, tan libre que las cosas las expresa él mismo, dice, como yo siento que las debo expresar y las digo. Él tiene esa libertad, porque sabe que es un servidor, como los que se han llenado de veneno y de odio y lo desprecian. Al Papa le debemos el respeto de Papa, ¿sí? Y debemos respetarlo y orar por él, y fue el siervo que Dios escogió. Sabemos que él no es Dios, ¿sí? Pero tampoco podemos despreciarlo, y por eso todos los días oramos en la Eucaristía por él. Todos los extremos son malísimos, y esto de San Pablo nos sirve dentro de la iglesia para que nosotros sepamos que la vida de la iglesia, que nuestra vida cristiana, nuestra vida de católicos, no depende de las personas, de las instituciones, no depende de fundadores, de fundadoras, depende de Dios. Los carismas son del Espíritu Santo, no son de personas, de nadie, son de Dios y están al servicio de la iglesia. Por eso en la iglesia ninguno tiene por qué creerse indispensable. Y tampoco ningún católico tiene por qué pensar que un ser humano es indispensable en la iglesia. Somos siervos del Señor, instrumentos, siervos inútiles. Hoy estamos, mañana no estamos y la iglesia sigue, ¿sí? Y va a ser la esposa de Cristo y al final va a quedar ataviada y embellecida. Independiente si estamos o no estamos, la iglesia va a ser así porque quien la embellece es Dios. ¿Por qué hay gente tan traumatizada hoy? ¿Sí? Que no tiene esperanza, que anda agobiada, cansada, desesperada y que a veces ni duerme, ¿sí? Porque hemos perdido de vista al fundador y al don de los carismas y al que los inspira y los da, que es el Señor. Y por eso yo le insisto tanto a la gente que volvamos a la Eucaristía. Quien encuentra este tesoro, este misterio, esta revelación que no viene por sabiduría humana, esta experiencia con el corazón mismo de Dios y el amor infinito de Dios en la Eucaristía, ya no se traumatiza. No tiene por qué andar traumatizado. A mí como sacerdote me encanta, yo soy feliz viniendo a celebrar la Eucaristía, porque no hay lugar y espacio en donde descanse y sienta más consuelo y me sienta más seguro que en la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque ahí está expresado y manifestado todo el amor de Dios. Y cuando yo lo tengo en mis manos, pienso en el Padre y pienso en el amor del Padre por mí. No es presunción. ¿Yo qué hago? Si Dios me ama a mí de manera personal, cada uno dirá a mí también, si eso es bueno. Cada uno tiene que sentirse amado de manera personal, porque el amor de Dios es único y personal. ¿Sí? Yo en Eucaristía no digo nos ama, yo digo me ama. Pues sé que se está entregando por cada uno, ¿sí? Y yo no me voy a poner a pensar, ay, de pronto será que a este lo ama más que a este. No, a mí me ama y me ama con toda plenitud y yo me siento feliz y me siento únicamente amado por el Señor, ¿sí? Porque el amor de Dios es un amor personal, todos los días entrega a su Hijo por mí. Y a mí me encanta mucho esa expresión de San Pablo que dice, me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y cuando tengo a Jesús en mis manos muchas veces le digo al Padre, Padre, me amaste y lo entregaste hasta la muerte por mí. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros lleguemos a la plenitud de ese amor, y la plenitud de ese amor está manifestado en la Eucaristía cada vez que lo recibimos. Es el regalo, el don de Dios. Y por eso San Juan lo decía con tanta fuerza, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree. ¿Quién es el que goza de esto? El que cree. El que no cree, pues pobrecito, ¿qué pensar? Allá anda buscando la caricia y la ternura de los hombres, la seguridad de los hombres, de los medios humanos, ¿sí? Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga
vida eterna. Una vez yo le escuché esto a un obispo, a quien aprecio y quiero muchísimo. Dice él que cuando era pequeñito, su mamá le dijo, Dios te ama. Que lo miró fijamente a los ojos y le dijo, Dios te ama. Y él dice que eso a él lo hizo sentir una cosa tan grande en su corazón, que él toda su vida no ha sentido una fuerza que lo penetre con tanto poder, ni siquiera el hecho de saber que su mamá lo tuvo en su seno, ni siquiera el saber que su mamá lo llevó 9 meses allí en su vientre, ni siquiera el saber que su mamá es capaz de dar la vida por él. Dice que no hubo algo que lo gestara con tanta fuerza como esa expresión que un día la mamá le dijo, Dios te ama. Sentirnos amados por el Señor, sentir que dependemos solamente de Él, sentir que Él es el que nos va a salvar, nadie más. Eso nos da libertad, nos da la seguridad más grande. Eso hincha el corazón, eso nos libera de toda preocupación, de toda angustia. Y es lo que Dios nos ofrece. Por eso nosotros no podemos dejarnos esclavizar por nada ni por nadie. Y cada vez, a mí me encanta mucho algo que dice la imitación de Cristo. Dice, hijo, hay cosas ante las que te tienes que hacer un ignorante voluntariamente. Que la gente nos critique, que la gente nos juzgue, que la gente levante calumnias, que la gente difame. Pues eso no importa. Lo importante es la dependencia del amor de Dios, lo que piensa Dios de mí, lo que siente Dios por mí, lo que hace Dios por mí, que entrega a su único hijo. Eso es lo único importante. ¿Sí? Que a nosotros los hombres nos acepten o no nos acepten, pues eso no importa. ¿Acaso ningún hombre en esta vida nos va a dar la salvación? Nadie. La salvación nos la da Dios. Pero los corintios todavía no son capaces con esto porque son carnales. Cuando uno se hace tan dependiente de la sabiduría de este mundo, esto no le entra por ningún lado. Porque es esclavo. Al esclavo no le entra la libertad de los hijos de Dios por ningún lado hasta que se libere de esa esclavitud. El que sigue amarrado a esas cadenas no le entra. Y así se esfuerce y haga lo que sea, no le entra. Porque esto es una experiencia de fe, esto es un misterio que es revelado a quien busca el amor solamente en Dios, a quien quiere encontrarlo solamente en Dios, a quien ya no se fija en los hombres, a quien ya no tiene como fuente de amor a los hombres, a quien ya no tiene como fuente de libertad a las fuerzas humanas, sino a Dios. Eso le pasó a la esposa del Cantar de los Cantares. Primero lo encuentra, comparte con él, pero luego, como si hace esclava de las costumbres mundanas, llega a tocarle la puerta y dice que no, que está de noche, que está lloviendo, que ella ya hizo todos los ritos de purificación y se acostó, entonces no se puede levantar, porque el legalismo es así. Cuando uno se vuelve tan legalista, hay gente demasiado legalista hasta en la vida espiritual, que si no hace una práctica, una novena, si no hace eso, se siente que se muere y se perdió. Pero no se le da nada si no va a misa, eso no le importa. No le importa si no fue al Santísimo, eso no le importa. Puros legalismos. Legalismos que no nos están centrando en Cristo. A mí me encantan nuestras constituciones. Yo amo mucho mis constituciones porque son un regalo que libera. Y dicen que el momento más importante de nuestro día, no de la vida, de nuestro día, de los hijos del Fiat y de las hijas del Fiat, porque ellas tienen lo mismo, es la Eucaristía. Y por eso un hijo o una hija del Fiat, para un hijo o hija del Fiat, la Eucaristía no es un accesorio, no es una cenicienta, es lo más importante del día, más que la misma, cualquier regla, cualquier costumbre, cualquier cosa, la Eucaristía. Y así quedó en nuestras constituciones, y eso nos libera. ¿Por qué? Porque a la Eucaristía le damos todo el centro, toda la vida, y le entregamos todo nuestro corazón.
A mí a veces me dicen, padre, uno no tiene que ser tan exagerado. Bueno, yo lo tengo por constituciones, la iglesia nos lo aprobó y así me lo pide Dios a mí a través del carisma particular que me llamó a vivir, que fue el de los hijos del Fiat, ¿sí? Y está en mis constituciones y ya eso nos lo aprobó la iglesia a través del obispo y la iglesia nos dijo que eso era así. Uno no puede dejarse enredar la vida por nadie. Hay gente muy esclava y el que está enfermo intenta enfermar a los otros. Y uno no puede dejarse contagiar de enfermedades, no, y menos espirituales. Hay gente que es demasiado esclava a legalismos insignificantes, porque ya no saben distinguir lo esencial en la vida espiritual de lo circunstancial. A mí que nadie me aparte de la Eucaristía del Sagrario. Yo por eso a veces le digo a la gente que hay laicos que como no saben esto, están enfermos y son apartando a los sacerdotes de la vida eucarística y del sagrario. Padre, pero es que es para ayudar al padre que se siente solito, el padre llévelo al Santísimo, no lo aparte de ahí. No lo aparte que le hace un mal. ¿Ustedes creen que nosotros los sacerdotes nos vamos a recuperar al lado de la gente? La salud de nosotros los sacerdotes, los primeritos, está en la Eucaristía y después la de ustedes. ¿Por qué creen que en la Iglesia Católica tantos católicos están tan desfasados? Porque como nos ven a nosotros los sacerdotes tan desfasados, se desfasan también. Y la gente termina repitiendo lo que mucho ve. Liturgias mal celebradas, liturgias eucarísticas tiradas ahí a las patadas. Así se va educando la gente y a la gente se le pega todo eso. Por ahí hay un dicho muy sabio que dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. Vayan ustedes todos los días yendo a una misa que la tiran y la celebran de cualquier forma. ¿Cómo van a quedar sus almas? Y por eso a la gente ya no se le da nada la forma en que traten a Jesús Eucaristía. ¿Sí? Y si cae al piso como se lo encuentra a la gente hoy en los templos, tirado, a la gente no le importa, y la gente lo ve, los católicos, ahí está, padre, hay una hostia tirada ahí en el piso, así dice. Es Jesús Eucaristía. Es lo más sagrado, lo más santo, lo que ni los ángeles se atreven a tocar. Pero a nadie le mueve el piso eso, nada. Religiosos, religiosas, sacerdotes que no les da nada. Laicos que dicen que aman la Eucaristía, yo lo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos. Y hablan maravillas de la Eucaristía y predican y dicen y hay que defender la Eucaristía y comulgar de rodillas y en la boca. Y ellos la tiran y la tratan de cualquier manera, legalistas, porque de virtud no tienen nada. Muchos de ellos, de esos que defienden y se levantan a gritar, y la comunión en la boca y la comunión de rodillas, muchos no aman a Jesús, son mentirosos, y solamente se valen de Jesús para imponer su poder. Que verdaderamente, yo lo he visto en ellos, lo he visto con mis ojos. No voy a caer en la trampa de decir los nombres, porque yo no quiero dañar mi alma y mi corazón, pero lo he visto. Y los he escuchado hablar maravillas de la Eucaristía, y los he visto cómo tratan la liturgia. Para ellos es secundario, no es lo más importante, pero sí hay otras cosas más importantes. Una vez lo hablaba con mi obispo, y me decía, Omar, tienes la razón. Los abusos, pero estos es que son extremos que hay en la iglesia hoy. Unos que están instrumentalizando el tema de la recepción eucarística por pura soberbia, orgullo, porque les gusta la vanidad para hacerse notar, pero no porque amen verdaderamente al Señor, no lo aman. Y otros que también lo tiran de cualquier manera, todos por orgullo, muchos por orgullo, por vanidad, por hacerse notar, por hacer notar su poder, su autoridad, pero no porque amen verdaderamente al Señor. Y así hay gente, sacerdotes, yo me los he encontrado, que dicen es que la Eucaristía, pero a la hora de hablar de la verdad, no, son calladitos, escondidos. ¿Qué van a amar al Señor? ¿Qué lo van a amar? Eso es mentira. A mí no me meten el dedo a la boca. ¿Sí? El amor se demuestra con las obras, no con palabras.
Y hoy hay muchos dentro de la iglesia que les encanta el bla, 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 hablar para vender su imagen, ¿sí? Imagen de falsa santidad, de todo eso. No, si lo amamos verdaderamente, hacemos lo que Él hizo por nosotros. Jesús nos escondió a la hora de meter la mano al fuego por nosotros. Lo hizo públicamente. Jesús nos escondió. Y hay algunos evangelizadores que son atrincherados y escondidos. Él nos escondió y lo ponemos en lo más alto. El Cristo lo ponemos en lo más alto porque Él no se avergonzó de ser tratado como un malhechor sin serlo. Por amor a mí, públicamente. Y fue crucificado cuando venían todos los judíos del mundo entero y contemplaron ese espectáculo, allá subido como el hombre más peligroso, el malhechor del mundo. Y no le importó que lo viera todo el mundo, por amor a ti y a mí. Y católicos hoy que dicen que aman la verdad y que aman a Cristo escondidos, Padre, es que es con prudencia. Padre, y si nos metemos en el mundo de la política, tiene que ser con prudencia. No, el diablo lo hace de frente, el mundo lo hace de frente. Y obispos, sacerdotes, consagrados, callados, atrincherados. ¿Qué amor al Señor es ese? ¿Qué amor a las almas es ese? Eso no es verdad. Porque quien ama a alguien, vaya a ver lo que hace una mamá por uno. Vayan lo que hace una mamá que verdaderamente lo quiere a uno. No se avergüenza de uno en ninguna parte. Y así uno haya sido un hijo que haya cometido errores, para ella es su hijo. Aquí en lo privado y en lo público, y es mi hijo y lo defiende. ¿O no son así muchas de nuestras mamás? Y nosotros que católicos y escondidos, y predicadores y escondidos, y utilizan marionetas en la dialéctica para que no los noten, para que no se den cuenta, Padre, y así le llegamos a la gente. ¿A qué gente? ¿A qué gente? ¿Qué testimonio de vida cristiana es ese? ¿Qué testimonio de vida? El testigo muestra lo que es por dentro y por fuera. Y quien ama verdaderamente la Eucaristía, porque reconoce en la Eucaristía el valor más absoluto del amor de Dios, porque ha llegado a esa experiencia. Es que si no se llega a esa experiencia es imposible. Si no se llega a esa experiencia con el misterio del amor de Dios en la Eucaristía, es imposible. No hay libro, no hay director espiritual, no hay instrumento que levante a nadie, no hay nada que levante a nadie. Eso es una experiencia que hay que buscarla, como la novia del Cantar de los Cantares, que de noche y de día y no dormía, buscando el amor de su alma, y cuando lo encuentre, yo no voy a permitir que nadie se lo lleve. Pero a nosotros nos lo dejamos llevar, porque no nos importó. Vayan, miren el Cantar de los Cantares, vayan, lean la palabra de Dios, que la palabra de Dios sí tiene sabiduría. De estar leyendo cuenteretas espirituales por ahí, que no aprovechan en nada. De autores que lo único que les gusta a muchos de ellos es la fama, la vanagloria y el honor, y hacerse notar como si fueran Cristo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. El único que importa es Dios. Y muchos católicos regalados dejándonos engañar y acomodándonos a ese camino. Tenemos que amar al Señor y descubrirlo en la Eucaristía. Ahí se nota un verdadero católico, ahí se nota un verdadero cristiano. El Papa Benedicto XVI, después del catecismo, sacó algo que se llama el compendio. Al terminar la primera parte del compendio, que es la profesión de fe, trae el testimonio, el compendio de los mártires de Abitinia. Se hicieron matar todos porque ellos la Eucaristía no se la iban a dejar quitar. Eso no lo negociamos. Sin el domingo no podemos. ¿Y saben por qué el domingo? Porque era el día de la Eucaristía. Y hoy, católicos cobardes que ya vendimos al Señor y no nos importa la Eucaristía. Esa es la verdad.
Uno a las cosas tiene que llamarlas por su nombre. ¿Para qué dar vueltas? No nos importa, y no nos importa cómo traten al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado eso que dice San Pablo, ustedes todavía son unos niños que no son capaces con alimento sólido, porque no se ha llegado a esa experiencia con Jesús Eucaristía. Nos contaba el señor obispo hace poco a nosotros, nuestro obispo, cómo le ha impactado ver familias de laicos que él conoce de adoración eucarística a él. Nos decía, adoradores de la Eucaristía que ni siquiera nosotros los sacerdotes hemos llegado a eso. Y él los ha visto, laicos, que pasan horas en el santuario. No, padre, el matrimonio, nuestro señor obispo nos decía, y son padres, son parejas, matrimonios, que van y adoran a Jesús Eucaristía. Me impactó eso porque él estaba muy conmovido. Es que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Y hay comunidades y hay laicos que dicen, no, es que si la esposa se va tanto para el sagrario, eso se acaba el matrimonio, si el esposo... No, por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Eso tiene más tinte de protestante que de católico, ¿sí? Porque la Iglesia Católica vive de la Eucaristía. Los sacerdotes vivimos de la Eucaristía. Los religiosos y las religiosas vivimos de la Eucaristía. Los bautizados vivimos de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y por eso no nos podemos dejar quitar tan fácilmente este gran misterio de amor que es Jesús Eucaristía. Ahí está nuestra vida, en Jesús Eucaristía. Por eso pidámosle busquémoslo, busquemos este amor, la experiencia de este amor, digámosle al Padre que nos lo revele a través de su Espíritu, pero busquémoslo, porque todo el que busca encuentra, a quien toca la puerta se le abre y a quien llama se le responde. Al que anda buscando en el mundo va a encontrar eso, del mundo. Al que está aferrado a los instrumentos, a eso es lo que va a encontrar, no va a encontrar nada más, no espere nada más. El que se hizo dependiente de instrumentos, eso es lo que va a recibir, no va a recibir nada más. Pero el que está buscando a Dios en sí mismo, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Que el Señor nos lleve a esta experiencia para que nosotros vivamos la libertad de los hijos de Dios, una libertad que viene por la experiencia verdadera con el amor del Señor, para no estar apegados a los instrumentos, que eso le hace mucho daño a nuestra fe, nos daña a todos. Los instrumentos que se acomodan a este ritmo, se dañan a sí mismos. Y la gente que quiere hacernos creer que somos dioses, ¿no? Y ninguno de nosotros es indispensable. Padre Omar, es que, y si usted no está, no importa, mañana Dios va a suscitar otro mejor, ya los hay mejores, ¿sí? Los hay, ya los hay. Yo conozco sacerdotes que viven en una santidad. Nosotros no somos indispensables, la salvación la da el Señor, nadie más. Nosotros solo somos siervos inútiles. Por eso, que el Señor nos ayude, la Virgen, y hoy San José, que siempre tuvo como centro a nuestro Señor. San José nos ayude a tener como centro a nuestro Señor y a buscar toda la fuerza que necesitamos en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y sobre todo en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.